¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Estamos aquí completamente en vivo en los estudios de la Radio Agricultura, dando el puntapié inicial a Enfoque Público, el programa de la tarde destinado a dar una segunda mirada a los temas que más le importa a los chilenos. Usted puede darle me gusta al video en YouTube, participar del chat y, por supuesto, sumarse a la conversa en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque921. Y en este día lunes 3 de noviembre, inicio del mes, a pocos días de las elecciones, Radar Electoral ahí nos informa que quedan 12 días, 6 horas y 49 minutos para que se abran las mesas, bueno, naturalmente para el día de las elecciones, mejor dicho, y de eso, de lo que está pasando en las elecciones, de la encuestitis que está afectando a los distintos sectores políticos y, por supuesto, de toda la semana de análisis político, vamos a estar conversando con Ruth Hurtado, secretaria general del Partido Republicano, candidata a senadora por la región de la Araucanía. Ruth, muy bienvenida a Enfoque Público. Hola, Julio, gracias por la invitación. Aquí estamos en cambio de roles con mi presidente, que nos dividimos siempre las funciones, así que feliz de estar contigo hoy día. Bueno, eso habla ahí de una buena dupla, ¿cierto? En el Partido Republicano. Un buen equipo. Viene muy cerca la recomendación, pero es un agrado trabajar con Arturo y trabajamos muy de memoria, tenemos muy claro qué rol cumple cada uno, así que no, es un muy buen equipo, la verdad, el que tenemos ahí en el partido. Bueno, vamos a estar hablando de varias cosas con Ruth, pero quería preguntar por la coyuntura, ¿cierto? ¿Cómo están proyectando los días que quedan? Porque tú mismo eras candidata a senadora por la región de la Araucanía, la intensidad de las candidaturas que tú además tienes que compatibilizar con el rol de secretaria general del partido. Entonces, sí, ¿cómo estás vislumbrando estos 12 días que quedan para el Partido Republicano? Mira, van a ser días intensos, tanto con la candidatura presidencial como con las candidaturas a diputados y senadores. Tal como tú dices, yo no dejé mi rol de secretaria general, que podría haberlo dejado y era mucho más cómodo, pero la verdad es que cuando a ti te eligen, uno tiene que estar hasta el final en el cargo. Y así lo hemos hecho, así que estoy por lo general siempre lunes y martes o domingo cuando estoy en algún panel en Santiago. Aquí lamentablemente todo pasa aquí en la capital. Hay mucho centralismo todavía. Hay mucho centralismo todavía, así que no, feliz de lo que estamos haciendo, de cómo ha ido avanzando la candidatura, de la efervescencia que se ve en la calle, de cómo la comparamos, no sé, con el 2021, que en algunos lugares nos costaba un poco más entrar, que había más reticencia. Hoy día la verdad es que nos abren las puertas de par en par, así que estamos muy contentos con lo que hemos logrado en el Partido Republicano y creo que ese mismo trabajo en equipo que se ve en la directiva o que se ve en el comando de José Antonio es lo que se transmite hacia afuera y hoy día sin duda es necesario tener buenos equipos gobernando y trabajando por Chile, así que le vamos a poner todo el empuje necesario en estos últimos días. Ya lo dijo Ruth Hurtado, qué distinto, a mí me tocó estar en el gobierno en esa época, entonces qué distinto es la coyuntura política de la que se tocó vivir, ponte tú, en noviembre del 2021 con este noviembre del 2025. Lo digo porque si bien José Antonio Kast está segundo en la encuesta, hay un liderazgo de Janet Jara. Todas las encuestas muestran que en segunda vuelta el que pase de la derecha logra aglutinar parte importante del apoyo de toda la oposición y en ese caso el que está en la pole position es precisamente José Antonio Kast. Y no era así en noviembre del 2021. No. José Antonio Kast fue la sorpresa de pasar a primera vuelta, enfrentó una segunda vuelta muy adversa, yo siempre lo comento, pero en este país... no sé, porque como dice, el péndulo va muy rápido. O sea, piensa tú que el presidente Piñera fue el presidente más votado en la historia de Chile. 4 años después, Gabriel Boric fue el presidente más votado en la historia de Chile y en las nuevas antípodas de eso, José Antonio Kast podría ser nuevamente el hombre más votado en la historia de Chile, quizás llegando a 60 puntos en segunda vuelta. O sea, naturalmente un contexto político distinto. Muy distinto. Ahora, ¿por qué te quería comentar esto, Ruth Hurtado? Porque... José Antonio lleva ya varios meses primero en la encuesta en el sentido de ganar la próxima presidencial, sí, y qué sé yo. Eso también hace que pierda, como no sé cómo decirlo, como cintura a la hora de las candidaturas, porque es menos sexy, menos atractivo, quizás otras candidaturas que de repente no tienen... Se la pueden jugar más. Se la pueden jugar más, de repente el debate fue un poco más aburrido, más... Bueno, es que cuando tú estás a punto de ser el próximo presidente de la República, eres muy cuidadoso con tus palabras porque chuta, en marzo te toca gobernar. En marzo no vas a hacer oposición, en marzo te toca entrar a la moneda. ¿Cómo están conjugando, compatibilizando que José Antonio Kast no pierda el encanto, la carisma de un proyecto que es mucho más que un nombre, un proyecto político para Chile en esta coyuntura tan electoral? Mira, el cambio tiene que ver más que por una estrategia tanto electoral, sino que más bien por la autoridad del cargo.
Vimos cómo a él en el último debate le tiraron una talla y fue muy claro, digamos, en decir en estos temas no deberíamos jugar. Y en ese sentido, en el último debate a José Antonio lo vimos como un presidente, más que como un candidato. Y creo que esa es la diferencia que hoy día vemos a un José Antonio mucho más reposado, con la misma fuerza, con las mismas ideas, porque no ha cambiado ninguna idea, pero con esta perspectiva de no solo hablarle a un nicho o a un pequeño grupo, sino que hablarle a la mayoría de los chilenos. Nosotros, el Partido Republicano, tenemos esta vocación de servicio público, de servir a las personas, pero también tenemos esta vocación de querer gobernar. Y para gobernar tú tienes que gobernar con las mayorías. Y en ese sentido nosotros queremos poder hablarle a la mayoría de los chilenos y hablarle de los temas que realmente le importan a la ciudadanía hoy día, más que de ciertos temas que son más bien para ciertos grupos de interés, claro, o temas más identitarios, y en ese sentido creo que el mantenernos en un segundo lugar más o menos estable obedece a eso, obedece a que estamos haciendo sintonía con los planes que vamos presentando semana a semana, en esto de que además son planes que tienen mucho que ver con la realidad de los temas que tú sí puedes proponer como candidato. Entonces creo que en eso vemos una candidatura seria, y te repito, quizás que más que un candidato en el último debate vimos a un verdadero presidente, digamos, y es el presidente que queremos ver, del cual sentirnos orgullosos, y no, ¿cierto?, lo que ha pasado con el presidente Boric, que en varias ocasiones nos ha hecho sentir vergüenza por ser quien nos gobierne, digamos. Claro, o sea, esa idea de habitar el cargo fue una buena orden para abajo, pero no la vimos arriba tampoco. No. Ruth, déjame ahondar un segundo en... Yo un poco hablaba al inicio de la conversación de la encuestitis. A tal nivel ha llegado la encuestitis que en República armamos un radar electoral que era el promedio de las encuestas. Ya estamos en la veda electoral, no podemos estar diciendo los resultados ni nada, pero qué increíble que a todo evento, a todo nivel, ayer mucha gente me escribía por WhatsApp, te llegó tal encuesta, te llegó no sé qué, mándame. Hay nerviosismo. Y hay nerviosismo porque lo que se ha visto es que José Antonio Kast lleva muchas semanas, muchos meses ya con el liderazgo en la oposición, pero ha tenido ciertas bajas en las últimas semanas, y al mismo tiempo se ve un Johannes Kaiser, que incluso alguna encuesta ya la muestran sobre Evelyn Matei, y Evelyn Matei en algunas compitiendo por el cuarto, quinto lugar con un París. Ahora tú hablas con los de Chile Vamos y te dicen, no, en 2 semanas estamos fantásticos. Todos los candidatos nos va bien. A todos los candidatos no va bien, pero va a llegar el día de la elección. ¿Tú qué le dirías al elector de derecha, el de oposición? Yo, por ejemplo, siempre digo, soy un independiente de derecha que quiero ganar, quiero que saquemos al presidente Boric, que saquemos a la izquierda de la moneda, pongamos Chile nuevamente en la ruta del progreso, y que uno se empieza a marear. Dice, chuta, que llegó tal encuesta, me asusté, ¿qué pasa si pasa este otro? Entonces mejor voto por este otro. ¿Qué le dirías tú como calma y tiza a la gente que nos está escuchando? Sí, mucha calma. Nosotros en el Partido Republicano nos trazamos una hoja de ruta a fines del año pasado que fuimos cumpliendo desde enero con la proclamación de José Antonio, después en marzo que él volviera, ¿cierto?, a los medios de comunicación. Había muchos que decían, lo tienen escondido. No, era una estrategia y un trabajo que venía y que no lo queríamos apurar. Y en este trabajo no hemos tenido variaciones en lo que nos trazamos en esta hoja de ruta, como te digo, y más allá de las encuestas, nosotros siempre somos muy cautos con las encuestas, porque las encuestas miden o toman una foto de un momento. Claro. Y un presidente necesita mucho más de un momento. Van a ser 4 años, y cuando tú escuchas a los distintos analistas políticos interpretando sentimientos, interpretando la necesidad que hoy día se escucha en las calles de las personas, y analizando datos también, como analistas políticos, todos dicen que el candidato con mayor oportunidad, ¿cierto?, con mayor porcentaje de ganar a Jara es José Antonio hoy día. Entonces, claro, hay algunos que me dicen sí, pero necesitamos que nuestro candidato también saque alta votación, pero yo creo que hoy día tenemos que ser muy cautos en ese sentido, y José Antonio es quien está liderando para ganar en una segunda vuelta, y el que tiene mejor números para ganar en una segunda vuelta, y creo que también eso obedece a que o es bueno que tengamos diferentes líderes en la derecha o en la oposición actual hoy día, porque
creo que este tiene que empezar a ser como un proceso de cambio, en el sentido de que no podemos permitir que el péndulo siga corriendo tan rápido. Creo que necesitamos, para hacer los cambios más de fondo, estructurales que se necesitan en nuestro país, a lo menos tener 3 periodos que sean de la sensibilidad nuestra, de la centroderecha, de la derecha, un poco lograr lo que logró la Concertación en algún minuto y lograr esta estabilidad jurídica, esta certeza jurídica, certeza de inversión, estabilidad política en nuestro país. Necesitamos que un conglomerado o alguien que tiene al menos ciertas afinidades pueda gobernar por un tiempo mucho más largo para darle estabilidad a nuestro país. Hoy día nuestro país no resiste más cambios en materias... la UEF no resiste más incertidumbre. No resiste más incertidumbre ni los inversionistas. Hoy día necesitamos seguridad para poder atraer inversión, pero también necesitamos gente que tenga, o inversionistas que tengan la certeza jurídica que no va a venir un presidente con ideas locas y que va a querer cambiar y subir los impuestos, poner más trabas a todo lo que es la inversión. Hoy día, de hecho, un emprendedor tiene que pasar por tantos permisos para poder, ¿cierto?, emprender en nuestro país. Yo lo veo en la región de la Araucanía como proyectos que traían inversión. Ahora, de hecho, teníamos un proyecto eólico en Victoria, que tenía una buena inversión donde iba a dar gran cantidad de trabajo a los vecinos de la Araucanía, y se desistió que seguir con ese proyecto por un tema de seguridad. Entonces no podemos seguir, ¿cierto?, en esta incertidumbre, porque sabemos que la extrema izquierda hoy día tiene una cierta relación romántica con la violencia. Sí, nunca ha sido capaz de condenarla y siempre buscan cualquier excusa para justificarla. Lo que dijo Carolina Toá el otro día, o sea, es muy decidor, digamos. Entonces, a confesión de parte, relevo prueba. Exacto, entonces creo que en eso necesitamos certeza, darle seguridad a quienes invierten, darle seguridad a las familias hoy día en Chile, que puedan volver a ocupar los espacios públicos, a que se vuelvan a sentir seguros, y en ese sentido creo que José Antonio es el mejor candidato para enfrentar a esta izquierda más radical, y obviamente que hayan liderazgos de la oposición que se potencien para seguir, ojalá un periodo de 3 años sería maravilloso. Oye, estamos conversando con Ruth Hurtado, la secretaria general del Partido Republicano, candidata a senadora en la región de la Araucanía, y déjame hacerte 2 preguntas, Ruth, antes de la pausa, nos quedan algunos minutitos. Una es de política de salón, te lo confieso al tiro, es de política de salón, es la gente que nos gusta las chuchocas. Si llegara a pasar José Antonio Kast al gobierno, todo depende de quién pase tercero, quién quede tercero y quién quede cuarto, pero se ha hablado mucho de la necesidad de convocar personas de mundos distintos. Sí. Y naturalmente un mundo de eso es Chile Vamos, que tiene experiencia de haber sido gobierno, que va a tener una bancada parlamentaria muy relevante, pero se te abrió un flanco, no digo un flanco, una mirada también hacia la derecha, porque antes toda la batalla era si Chile Vamos estaba dispuesto a sumarse o no, o si personas cercanas a Chile Vamos, el peñorismo, estaban dispuestas a sumarse al gobierno de José Antonio Kast. Pero así como está en la encuesta, no solamente va a tener que mirar a Chile Vamos, también va a tener que mirar a Nacional Libertario. ¿Cómo estás vislumbrando tú una convivencia en un gabinete, en subsecretario, y no solo tan aguas arriba, aguas a medio, aguas abajo, de equipos que no han tenido una contienda fácil en estos meses? Entonces tú tendrías que convocar a los mejores cuadros del Partido Republicano, que lo hay mucha gente preparada para esto, a gente de Chile Vamos que tengan experiencia, que hayan pasado ese cuero duro que a veces solo te lo dan los porrazos, y también mucho Nacional Libertario, porque va a tener una bancada de 10, 15 diputados, no sé, y un candidato presidencial que quizá alcance una votación. O sea, hacer convivir, cuadrar ese círculo. ¿Cómo lo están viendo tú? Tú eres secretaria general del partido, va a tener una voz ahí, una palabra muy importante. Sí, mira, nosotros más allá, bueno, José Antonio lo ha dicho, nosotros igual que vamos a convocar a los mejores a trabajar, más que convocar a un partido en particular o a un conglomerado en particular, lo que queremos es que estén los mejores en el Partido Republicano. Y si es un independiente, si es alguien que está, incluso José Antonio lo ha dicho, si es alguien que está en Demócratas y cree en las propuestas nuestras y va a trabajar arduamente por esa propuesta para sacarla adelante, y es una persona que tiene la expertise necesaria para trabajar en eso, nosotros lo vamos a hacer. No creemos en el cuoteo de repartición de cargos por partido. Creo que eso en el segundo gobierno de Chile Vamos le hizo muy mal en algunos cargos.
cargo. El primer gobierno fue mucho más técnico y creo que por eso también están dos resultados muy distintos y los analistas políticos así lo señalan. Pero creo que sin duda que tenemos que convocar a los mejores. Y más allá de preguntarle a usted de qué partido es, ¿usted cree en los cambios radicales que nosotros vamos a hacer? ¿Y va a estar dispuesto a poner la cara por, no sé, en materia de seguridad, en materia de reformas tributarias, en materia económica, en materia de salud, de poder terminar con las listas de espera? Y en eso también se juega en su prestigio, el no poder lograr, ¿cierto?, algo que uno está prometiendo. Y a esos mejores los queremos tener en el Partido Republicano y como te digo, sin... nosotros, y esperamos lo mismo, nosotros hemos señalado que si no pasamos a una segunda vuelta, nosotros vamos a estar trabajando con mayor fuerza o con la misma fuerza que estamos trabajando ahora para que gane la oposición la moneda, y sin ningún requisito, sin ninguna exigencia, vamos a estar ahí trabajando sin tener que pedir algo a cambio. Claro. Y yo espero lo mismo de todos los partidos, porque tenemos que empezar también a cambiar un poco la forma de hacer política. Aquí no puede ser como el tú me das, yo te doy, me tienes que devolver, me tienes que pagar el favor político, y eso creo que le ha hecho mucho daño a la política, y en eso en el Partido Republicano queremos mantenernos firmes en que estén los mejores, independiente de su afinidad política. Obviamente no vamos a llamar a un comunista que piensa muy distinto a nosotros, a un frente amplista. Aunque venga a decir que está dispuesto a jugársela con todo. No, es muy difícil aquello. Oye, Ruth, pensando, mira, déjame ser ordenado. Entonces, la primera pregunta era de política de salón, que nos gusta la chuchoca. Quería preguntarte algo del terreno, el territorio, porque lo primero es que, con respecto al próximo gobierno, hay un montón de gente lustrando los zapatos para el próximo gobierno, cuando en estos momentos son momentos del barro, ¿cierto? No estar, no el betún. Y hay otros que ofreciendo cargos para que la gente los apoye. Claro, imagínate, oye, ya está. Bueno, esa es la transaca política que nos tiene como nos tiene, y también la gente tiene cierto malestar por eso. Hay gente que se lustra los zapatos, se prueba las chaquetas pensando en marzo del 2026, cuando en verdad hay que pensar en el 16 de noviembre. Y por eso quiero ir al terreno. Tú eres candidata a senadora, no en cualquier región. Tú eres candidata a senadora en la región de la Araucanía, que es una región que es de las más pobres de Chile. Es una región que ha tenido dolores muy grandes, no solamente en pobreza, oportunidades, sino de violencia, de inseguridad. Entonces, quería preguntarte un poco cómo se ven las cosas desde allá, porque este es un país, y lo digo con dolor, porque Chile es a veces más una gran ciudad que un gran país. Y a mí me gusta mucho la idea de creer que en las regiones hay oportunidades, pero tú tenés una región que de repente dice, las cosas que se ven en la Araucanía no estaríamos dispuestos a aceptarlas en Santiago. Sería un escándalo, tendríamos cadena nacional. En cambio, la Araucanía pasa una y otra vez. Quería preguntarte por esos dolores y cómo tú, en el fondo, por qué elegiste la Araucanía. Tú eres una persona que tiene raíces, que ha estado ahí del territorio. Para que no nos quedemos solo en la chuchoca quién va a ser ministro. Aquí lo importante también es por qué queremos que la gente viva mejor y que ese cambio radical que tú prometes llegue a la vida de las personas. Mira, es una pregunta bien profunda, porque hay algunos que me dicen, pero si tú vas de candidata como casi testimonial, porque tú quieres ser ministra. Claro. Cuando lo conversamos con José Antonio de ser candidata, yo le dije, de hecho algunos se ríen, porque yo le dije, mira, yo estoy renunciando a mi legítima aspiración de ser ministra tuya, porque yo tengo la convicción de que vas a ganar, y voy a ser candidata, pero voy a ir de candidata porque quiero ganar, quiero representar a mi región, quiero ser una voz en que refleje los dolores que tú dices de la región, este abandono. A mí... y lo he ido corrigiendo con el tiempo, porque siempre hablamos de la Araucanía, la región, una de las regiones más pobres junto a Ñuble, pero yo he dicho, no, somos una región empobrecida porque nos han abandonado. Somos una región tremendamente rica en calidad humana, en geografía, preciosa, en recursos naturales, que no deberíamos estarle enviando nada a ninguna región, digamos, pero nos han tenido abandonados en todos estos años. O sea, imagínate que este año en diciembre vamos a cumplir 28 años desde el primer atentado, y hubo un periodo en que todos se vendaban los ojos y todos decían, no, esto es violencia nomás, hay un conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado de Chile, y por mucho tiempo no se quiso ver la enfermedad que se llama terrorismo, y eso no permitió y no ha permitido, en definitiva, buscar un antídoto para ir con un corte radical a esta enfermedad. Y lamentablemente esta enfermedad, que se podría haber cortado hace muchos años, este cáncer, como lo llamo yo, se empezó a ramificar a otras regiones. Sí. Y
varios años fuimos solo en la Araucanía, después se extendió hacia Arauco, ¿cierto? Hacia el Alto Biobío, hacia los ríos, hacia los lagos. Y eso es solamente porque no hubo la intención o no se quiso ver o llamar por su nombre a lo que estaba pasando en la región, porque la palabra terrorismo era muy fuerte, y tú veías pasar distintas autoridades, distintos diputados, senadores o alcaldes que no se atrevían porque además les daba miedo. Y hoy día tenemos una oportunidad gigante de cambiar la cara a la Araucanía, no solamente en materia de seguridad, sino que podemos ser una tremenda potencia agroalimentaria, una tremenda potencia turística. Imagínate que nosotros en materia de salmonicultura, 8 de cada 10 huevitos nacen en la región de la Araucanía. O sea, podríamos además, con todas estas hectáreas arables que tenemos de manera disponible, que no se están arando hoy día, que no se están cultivando, poder hacer un encadenamiento productivo y generar alimento para los salmones desde el mismo grano que se produce en la Araucanía. Entonces, tenemos la posibilidad de crecer económicamente, en desarrollo, en infraestructura. Hoy día lo que necesitamos son caminos, necesitamos postas en los sectores rurales, necesitamos escuelas en los sectores rurales, reconstruir las escuelas que queman los terroristas. Ojalá al día siguiente lo mismo con las iglesias, y creo que hoy día hay esperanza al ver que José Antonio puede ser el candidato de Chile, y esa esperanza uno la ve en la calle, la ve con ansia de que llegue luego el 11 de marzo y que ojalá ese 11 de marzo venga de la mano de José Antonio Kast, y yo espero que también los vecinos de la Araucanía quieran que venga conmigo en el Senado por el trabajo que también hemos hecho durante todos estos años allá en la región. Estamos conversando con Ruth Hurtado, la secretaria general del Partido Republicano, candidata a senadora por la región de la Araucanía, hablando un poquito también de los dolores, ¿cierto? Ahí en la región de la Araucanía, me quedé pensando en lo que dijiste. Nosotros en el 2010, yo no estaba en el gobierno del presidente Piñera en el 1, yo estuve en el segundo, pero en el primer gobierno se trató de hacer el censo. Y los censistas, o censadores, no sé cómo se dirá la palabra, no pudieron entrar a Temucuicui. Pero te dio lo mismo porque hiciste el cálculo y en la calculadora estimaste la población. Sí, claro, pero el 2010 no te dejaron entrar a los censadores o los censores. Después no te dejaron entrar a los policías, no te dejaron entrar a los bomberos, no te dejaron entrar a la PDI. Entonces, 20 años después, está ahí como está ahí. El Estado no es presente. O sea, imagínate, teníamos un ecógrafo móvil en la región de la Araucanía y fue a hacer ecografías a las mujeres de las comunidades, y en el sector de Temucuicui quemaron el ecógrafo, el único que teníamos en la región. Entonces, el Estado, cuando el Estado deja de estar, sabemos que queremos un Estado más chico, un Estado más austero, pero el Estado no puede estar ausente en materia de seguridad pública, que además es la principal obligación que hoy día tiene el Estado de dar paz y seguridad a las personas. Bueno, vamos a una pequeña pausa comercial aquí en Enfoque Público y ya seguimos conversando con Ruth Hurtado, la secretaria general del Partido Republicano. No se vaya. Bueno, Ruth Hurtado, hay cosas que se ilusionan. Yo soy de esas personas, no sé si la vida me ha hecho tanto daño, pero me cuesta. No se vuelve a parar 20 veces igual. Es verdad. Pero a veces yo veo la encuesta, sobre todo, a ver, ya la encuesta presidencial me encanta, porque en el fondo da la impresión de que pase el que pase, uno ganaría en segunda vuelta, y dado lo que hemos vivido en este país, eso ya es una gran ilusión. Pero como si eso fuera poco, los números de algunas encuestas muestran que el caudal de votos que juntaría José Antonio Kast y Johannes Kaiser, que evidentemente traspasaría la lista parlamentaria republicano y libertaria, la votación de una Evelyn Matei que se debiera traspasar, incluso la lista parlamentaria podría sacar más votos que Evelyn Matei, no ilusiona con un Congreso en manos de la derecha y la centroderecha. Queridos auditores, lo comento porque desde que la presidenta Bachelet hizo la reforma electoral, que creo yo que es una pésima reforma electoral causante del 99,9% de los problemas políticos que tenemos en Chile, y de gobernabilidad, nadie ha podido tener el control del Congreso. Entonces nosotros elegimos un presidente que tiene todo el poder ejecutivo, pero con un legislativo que en general está en minoría y por tanto lo pasa muy mal. Este presidente Kast, o la presidenta Matei, o el presidente Kaiser, así como las cosas que están pasando, cualquiera tiene ahí posibilidad de pasar segunda vuelta. Pero imagínate tú ganar a José Antonio Kast. Va a tener 40 o 45 diputados republicanos, entre republicanos y libertarios, 40 diputados de Chile Vamos. Una cuestión, el sueño del pibe. No va a ser fácil manejar esa mayoría porque son gente que piensa muy distinto. Ahí sí que tú vas desde Nacional Libertario hasta Evópolis, Demócrata Amarillo. Pero bueno, te pone
una perspectiva distinta. Entonces, cuando yo siempre hago una pregunta, si tú tuvieras todo el poder, ¿qué cosas te gustaría hacer? O sea, Ruth Hurtado, para el Partido Republicano, si tú dijeras, estas son las 2, 3 batallas que nos queremos concentrar, ustedes quieren hacer 20 cambios. Uno ve el programa de gobierno, ve las propuestas, escucha a Ignacio Palma, a la Jesús Wolf, a la Carmen Sosa. O sea, hay propuestas en todos los temas, pero si tú tuvieras que poner la prioridad, Pedro Aguirre Cerda decía gobernar, educar, Cristóbal García Gobierno decía en verdad, Aguirre Cerda diría gobernar es priorizar. Si tú tuvieras que priorizar, ¿dónde están las 3 cosas que tú del corazón de Ruth Hurtado estarías feliz cuando termina el gobierno y tú dijiste misión cumplida? Para esto ganamos. A ver, si dependiera de mí, creo que haría una reforma al sistema procesal penal. Creo que tenemos una deuda grande en todo lo que es el Código Penal hoy día, en cómo se implementó, en los resultados que hemos visto en esta puerta giratoria, o que finalmente no hay reinserción. Cambiaría todo lo que tiene que ver con el sistema de cárceles. Gendarmería ya no sería un servicio. Ahí los gendarmes me van a odiar, pero cambiaría todo lo que tiene que ver con infancia y educación. Yo creo que en esos 3 temas que tienen que ver con la seguridad, en definitiva, todo lo que tiene que ver con la reforma, porque la reforma abarcó no solo lo que son los tribunales, sino que además el Ministerio Público, las policías, las competencias de cada uno, la persecución penal, la tipificación de los delitos en cuanto al Código Penal. Les daría menos discrecionalidad a los jueces. Yo creo que hoy día necesitamos, no sé, al menos un tribunal o alguien que observe el cumplimiento de las penas. No puede ser que alguien sin el cumplimiento al menos de la mitad de la pena esté con beneficios intrapenitenciarios. Creo que eso es lamentable, pero creo que ahí también hay que hacer un trabajo de separar a la población penal y en materia de infancia. No, perdón. Va a ir para parte porque dijiste 3 temas muy importantes. Sí. Primero, seguridad, totalmente de acuerdo. Sí. Piensa tú que tenemos 25 años de la reforma procesal penal que terminó siendo la carta magna a los delincuentes. O sea, de repente tenía alguien que es culpable, pero pasó algo con una prueba y tuviste que dejarlo en libertad. Hay que tener algo ahí de prudencia más. Lo segundo, tú dijiste infancia. Quería preguntarte, o educación, perdón, antes de infancia y educación. En educación, Ruth, leí una carta muy buena en Mercurio hace un par de días, un papá que decía, tengo 5 hijos. Y los 5 quedaron en 5 colegios distintos. A propósito de la tómbola, ustedes se han comprometido con el Chavo Tómbola. Sí. ¿Cuáles son las prioridades que tiene educación y especialmente en materia de selección? Primero, la calidad de la educación. No puede ser que hoy día tengamos tanta diferencia entre un colegio y otro, entre un colegio. Ni siquiera hablo de los colegios particulares, los subvencionados y los municipales o estatales, sino que hablo de en una misma región tienes los colegios rurales, por un lado, tienes los colegios de ciudad. Tienes colegios donde la disciplina es parte de su ADN, y en otros colegios donde los cabros portan arma blanca y tuvieron que poner incluso pórticos de seguridad para que los niños se sientan más seguros dentro de esos colegios. Terminar con la tómbola, por cierto. Creo que esto que tú decías de una familia que tiene, yo conozco una familia de 3 hijos y a todos les tocó en distintos colegios, y poder organizarse para aquello es muy complejo. Y está educando a nuestro hijo de manera distinta, proyectos educativos distintos. Proyectos educativos distintos, te tocan las reuniones por lo general los mismos días, te tocan actividades del Día del Padre, el día de no sé qué, los mismos días. ¿Cómo cumples como padre el rol de estar presente en 3 colegios diferentes? Muy difícil. Y yo creo que la educación pública hay que reivindicarla. Yo soy hija de la educación pública, tanto básica como la enseñanza media en un liceo técnico. Creo que hoy día la enseñanza técnica también se tiene que modernizar. O sea, no podemos seguir enseñando todavía secretariado o electricidad mecánica con máquinas súper antiguas, cuando hoy día los autos son súper modernos, digamos. Y yo creo en la educación como el mayor movilizador social. O sea, yo, si no hubiera tenido las oportunidades que tuve gracias a haber estudiado en el Liceo 26 de Temuco, el Liceo Tiburcio Saavedra Alarcón, no hubiera tenido las herramientas para poder salir adelante, porque no tuve la oportunidad de ir, cuando salí de cuarto medio, enseguida a la universidad, porque a mis papás no les alcanzaba, y era la realidad que teníamos, pero sí tenía un título técnico, de además un liceo que era muy prestigioso y que se peleaban ciertas carreras de ese liceo. Y que la gente de la región lo conoce. Conocía la calidad educativa de ese liceo además, y que me permitió tener trabajo muy prontamente, y eso me permitió entrar a la universidad, poder pagar,
hacer algunos cursos de especialización y abrirme espacio en el mundo laboral. Y por eso te digo que cuando tú tienes una calidad en educación, ya sea la educación común o la educación técnica, tú le das herramientas a la juventud, le das herramientas también sociales. Claro. Hoy día todo lo que tiene que ver con las herramientas sociales está muy difícil de abordar porque los padres han perdido autoridad, porque los profesores han perdido autoridad, los colegios han perdido autoridad gracias, ¿cierto?, a la misma reforma que su consigna era educación gratuita de calidad, pero nunca llegó la calidad. O sea, lo vemos en los colegios emblemáticos, los liceos emblemáticos aquí en la metropolitana, cuando antes hacían filas y los papás hacían vigilias para poder ir y tener un cupo. Hoy día sobran cupos, porque mataron la educación pública, mataron la educación de excelencia. Y creo que ahí hay mucho por hacer. Seguridad, educación, infancia, que lo mezclo con educación, y el otro gran dolor de las familias hoy día es su casa propia. Es la salud, por una parte, ¿cierto? Terminar con las listas de espera, terminar con este gran número de mujeres que mueren al año por cáncer de útero y de mama. Creo que esa es una deuda que tenemos, sobre todo, además, este gobierno que nos dejó una tremenda deuda en eso, declarándose un gobierno feminista, no hizo nada por aquello. Y en vivienda, porque las familias necesitan un hogar para tener su proyecto de familia, necesitan tener la seguridad que nadie te va a echar, que no estás viviendo de allegado, que no tienes para pagar el arriendo, que no tienes plata para pagar el arriendo, y creo que eso, o sea, si pudiera yo decidir en qué poner más foco, pondría foco en esas materias. Yo te escuchaba y digo, hay gente que dice, los políticos son todos iguales, son todos amigos, sé que son todos... Y yo realmente te escuchaba y decía, esto es la muestra más gráfica de que hay diferencias, de que las ideas tienen consecuencias. Tú de repente, claro, la gente escucha en la casa y dice, que todos hablan de educación. Sí, claro, pero obras son amor y no buenas razones, porque nosotros, ¿qué es lo que decimos? Que la educación es el motor de movilidad social. Tú dijiste, yo salí adelante gracias a la educación. Yo puedo salir adelante gracias a la educación. Cuando decimos valorar el mérito, es que queremos más liceos de excelencia y no menos. Así es. Queremos que en el fondo... más patines. Más patines, que la gente más vulnerable pueda tener mejor educación. Nosotros cuando vemos una escuela rural, yo quiero ver cómo potenciarla, la escuela unipersonales, cómo tengan más profesores, y no esta idea de que de repente tiene la izquierda que se llenan la boca hablando de educación, pero atacan los liceos emblemáticos y destruyen los pocos motores de movilidad social que había. Les carga la selección y terminan destruyendo y mandando a 5 niños a 5 colegios distintos en el seno de una misma familia. Y mientras tanto, y esto es la hipocresía de la izquierda, y mientras tanto ellos apenas pueden, ponen a sus hijos en colegios particulares. Esto pasa en Chile y en el mundo. Lo comentaba la semana pasada Ruth, porque Pablo Iglesias, el gran referente de toda esta gente, bueno, en España, él criticaba, decía que los ricos ponían a su hijo en colegios privados para no estar con los pobres. ¿Dónde acaba de matricular a su hijo? En un colegio privado. Bueno, se llenan la boca, pero la verdad los que hubo terminan en los colegios privados que tanto critican. Nosotros, por el contrario, lo que queremos es que los colegios emblemáticos vuelvan a ser lo que eran, que la educación subvencionada vuelva a tener la libertad que tenía de poder elegir, poder tener selección, que los papás pudieran apoyar, que pudieran... Hoy día los papás tienen prohibido aportar plata en el tema que más le importa en su vida, que es la educación de su hijo. Sí, mira, te voy a contar no voy a decir qué colegio, pero pasó en un colegio, me llamó un sostenedor y me dice, Ruth, me están multando porque se enteraron que los padres ayudaban a pagar el gas. Imagínate. Para poder tener las salas más temperadas, porque no les alcanzaba. Si hoy día la subvención lamentablemente no alcanza, la educación es cara, y tienes que enfocarla en tener mejores profesionales, en tener de repente algunos, no sé, algún fonoaudiólogo, psicólogos dentro de los colegios hoy día, sobre todo por el tema de la convivencia escolar. Y lo estaban multando y tenía que devolver toda esa plata a los padres de lo que le habían entregado para poder comprar el gas. Yo, si tengo que comprar el gas o ayudar en una cuota en pequeño, porque no era todo el monto, era una parte del monto, ¿por qué no voy a poder hacerlo? No, si es para la educación de mi hijo, es para que esté más cómodo en el colegio. Si tengo que, no sé, colaborar incluso en ayudarle a pagar la cuota al lado para que pueda estar también en el colegio, hago. porque los papás de repente cayeron en alguna insolvencia o algo, bueno, también lo hago, pero
pero esto de cerrarle toda la posibilidad a los padres de colaborar en la educación, de ser efectivamente quienes somos, quienes tenemos el derecho preferente sobre nuestro hijo para decidir lo que queramos respecto a su educación, me parece una mala política pública lo que quisieron hacer y lo que implementaron, porque lejos de mejorar la educación, la perjudicaron y le pusieron más trabas. Estamos conversando con Ruth Hurtado, la secretaria general del Partido Republicano, candidata a senadora en la región de la Araucanía, precisamente sobre educación. ¿Y sabes qué es lo peor, Ruth? Es que lo dijimos. Cuando ellos hicieron la supuesta ley de inclusión, fin al lucro, fin a la selección, fin al copago, suena bonito. Pero hoy día una familia que antes aportaba 40 lucas, 50 lucas, tiene prohibido por ley aportarle a la educación de su hijo. Pero si ese mismo papá quiere contratarle un profesor particular, puede. Lo quiere llevar de vacaciones, puede. Lo quiere llevar al McDonald's, puede. O sea, puede gastar la plata en cualquier cosa, menos en lo más importante. O sea, yo te escucho y digo, yo papá, y el cabro está con frío y todos sus compañeros te dicen, ¿me puede aportar con un balón de gas? Le aporto con un balón de gas. De hecho, la idea no salió del sostenedor. Ojo, que salió de los mismos padres para querer colaborar. O sea, no es que le estaban imponiendo a los papás a hacer esto. O lo que ha pasado con algunas escuelas que han quemado cuando los padres han querido reconstruirlas, les han dicho que no pueden reconstruir las escuelas. Ese es el Estado que prefiere, no se hace cargo. Claro, que el Estado no le molesta tanto que los cabros estén pasando frío como le molesta que los papás ayuden a pagar la calefacción. Es que el mundo al revés. Sí, el mundo al revés, y por eso nosotros hablamos en la propuesta de José Antonio de, oye, escuela quemada, escuela reconstruida. Si no puede ser que le demos la posibilidad a los terroristas o a los vándalos a que se tomen los espacios de los niños, que se tomen los espacios públicos. Lo mismo que pasa con las iglesias, que atenten además contra tu fe, con lo que tú, no sé, es algo tan sagrado, pero estos tipos no tienen ningún empacho, digamos, en atentar contra la fe, contra la educación de los niños, que además en la Araucanía, como lo señalábamos, esta región empobrecida como nos tienen, los colegios no son solo donde van a adquirir conocimiento académico, sino que además van a recibir sus alimentaciones. Sí, pues, y cuando se queman seguro. Exacto, y cuando se queman estos colegios, cuando los queman, más bien no es que se queman solos, cuando los queman los terroristas, los niños también pierden esa posibilidad, ¿cierto?, de tener sus alimentos. Tú lo dijiste bien, ¿cierto? Los colegios no se queman, los colegios los queman. No hay combustión espontánea. Aquí hay gente que decidió... Y no hay conejo tampoco. Claro, atemorizar a sus vecinos, a sus compatriotas. Ruth, nos quedan 3 minutos. Déjame llevarte por estos temas más sociales, que es la causa que uno se dedica a esto. Uno podría estar horas. Pero tú también tienes un rol político como secretaria general del partido. Deja preguntarte una cosa que ha sido polémica hoy día, que fue el apoyo de Mario Osbord, el alcalde de Santiago, al candidato Álvaro Carter. Como que hay una polémica ahí, el presidente Reagan está indignado, cómo apoya a un candidato republicano, siendo que había candidato de Chile Vamos. También se están habiendo más descuelgue. El escritor y ex canciller Roberto Ampuero, gran amigo, a quien le mandamos saludos, dijo que va a votar por José Antonio Kast. Entonces, ¿cómo ustedes reciben estos apoyos? Porque, por supuesto, siempre una buena noticia que gente quiera apoyar a tus candidatos, pero sabes que te genera ahí ruido político. ¿Cómo lo ves tú en tu rol de secretaria general? Mira, yo lo he dicho estos días en base a unos dichos que dije hace unas semanas que no cayeron muy bien, pero que si hoy día como oposición queremos enfrentar al crimen organizado, al Tren de Aragua, a los gallegos y a todos estos grupos, cierto, organizados que vienen a traer no sé, sicariato, descuartizamiento, secuestro a nuestro país, delitos que antes no veíamos, creo que estamos siendo muy sensibles ante ciertos escenarios políticos y no nos estamos preparando para tener el cuero duro para enfrentar a este otro tipo, cierto, de realidad social o realidad delictiva que estamos viviendo en el país. Y en eso creo que tenemos que enfocarnos en lo que realmente nos importa, si la gente ya está cansada que los políticos peleen. Sí. Y si yo tengo una afinidad política con alguien o porque soy militante de un partido, no me tienen por qué obligar a tener que apoyar a un candidato que no me cae bien, que siento que no es la persona que tiene que ganar. Además, Mario Desbordes es del distrito 10 y el otro candidato es de otro distrito. Claro, como alcalde no influye en nada. En nada. Entonces, es un respaldo más bien de apoyo moral, político, pero creo que hoy día tenemos que estar preocupados en que necesitamos ganarle al crimen organizado y el crimen organizado no se lo ganamos, no le ganamos con la piel de cristal. Así es. Bueno, muy buenas palabras de Ruth Hurtado, lo que requiere la política. Cuando tú tienes peligros tan grandes como el narcotráfico, como el crimen organizado y el terrorismo, bueno, uno no puede no te puede afectar tanto esto. Es un poquito lo que pasó, por eso la polémica a los bots. Ya está bien, puede ser que a nadie le gusta que lo ataquen en Twitter, pero en verdad la gente la están atacando en la calle, la gente la están asaltando, la gente está enfrentando una violencia que hay que tener un cuero duro. Nosotros nos vamos, queremos agradecerle a Ruth Hurtado, la secretaria general del Partido Republicano, candidata a senadora por la región de la Araucanía, y los dejamos todos invitados a acompañarnos mañana a las 5 de la tarde de la 92.1. Ahora le damos el pase al rompecabezas. Que esté muy bien. Chao. Chao, muchas gracias. En Agricultura fue